días, buenas tardes, para mí sería buenos días, más que nada porque como yo no lo pido. Y nada, lo primero agradeceros a los que habéis venido y los que no han podido venir, que hayan querido venir, pues también se les agradece. Y más que nada porque desde pequeño me enseñaron mis padres que lo primero es que ser educado y agradecido. Entonces, bueno, más que nada, al principio estuve pensando qué poner directamente, presentación, charla, bueno, al final hay que ponerle etiquetas y para mí la primera etiqueta sencilla sería eso, una presentación, pero es que la mayoría, si no todos, ya conocéis el libro, entonces prácticamente presentación sería un poco, como hay que poner una etiqueta, pues al final he decidido poner no la de educación, el cartel es la de presentación, pensaba que iba a venir algo más, entonces al final es presentación en el cartel, pero al final es una charla. Y qué demonios, es una excusa perfecta para decir la famosa frase de señores, he venido a hablar de mi libro al ofrecer comprar, que a mí me encanta y bueno, por lo menos sentir ese momento. Y algunos de los que están ahí atrás estaban, de hecho han cogido una camiseta y han puesto directamente con la de he venido a hablar de mi libro. Y nada, pues después de que he soltado ya el speech, lo primero nada, para el que haya hecho alguna presentación, como el señor que tengo aquí a mi izquierda, que es Fernando Quevedo, que ya lo sabéis todos, este ya sabe que se hace una presentación, pero yo no tengo ni pajolera idea. Entonces, como no tengo pajolera idea, ¿qué voy a hacer? Hablar un rato, mira eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente, pues, lo que voy a hacer es hablar un poco de por qué he llegado a hacer este libro, qué impresiones o qué motivos me han llevado a hacer algo así, y luego voy a hablar un poco y se acabó menos historia. Y nada, no sé si decirle al vigilante que cierre con llave para que no salga eso hasta que acabemos. Ya está, directamente para que no salga ninguno. Y nada, pues era muy importante hablar un poquito de lo que es el libro. La verdad que el elegir el nombre del viaje en realidad es por muchos motivos. En realidad sí que es un viaje que realmente he hecho yo, pero que también al final es un viaje que quiero compartir con todos. El momento en el que hice el libro era un momento especial y yo quería además, yo ya había avanzado, había hecho una historia pequeña y a título personal sobre todo era para mí, y llegó un momento en que dije, bueno, pues ¿por qué no te planteas hacer una historia un poquito más larga? Aunque el libro sea finito, para mí era ya una historia larga, y sobre todo la idea que tenía era hacer una historia que fuera algo más que simples palabras, y creo que más o menos así lo pude hacer. Y nada, así empezó la historia. Meter en una historia un montón de influencias, de historias, de películas, de todo. Al final te va llegando y tú lo que tienes que hacer, el proceso de escritura es bastante bonito, pero es complejo. Van saliendo muchas historias en tu cabeza, en tu blog de notas que vas a ir dibujando, y todo eso surge un poco como si nacieran esos personajes. Y así es como ha ido saliendo. Es un proceso largo, un poquito complicado, la verdad que hay bastantes baches, pero sobre todo es bastante... es divertido y sobre todo enriquecedor después de toda esta historia. Y así es como empezó la historia, empezó a crecer hasta un punto en que después ya que yo ya había creado la historia con lo mejor que podía hacer yo, claro, por supuesto, llegó un momento que le dije, vamos a grabar, se acabó. Y el siguiente gran paso, que acojona mucho, es empezar a mostrarlo a la gente. Porque tú escribes para ti, queda muy bien. Lo hagas bien o lo hagas mal, pero queda para ti. Entonces el primer gran paso es empezar a pasarlo a la gente. ¿A quién lo vas a pasar? Pues empiezas a pasarlo a la gente que te sea de confianza, o sobre todo que si está muy mal, pues te lo diga, pero a su manera. Y yo el primer paso que hice así, la respuesta fue muy positiva, mucho más allá de lo que yo pensaba. La aceptación fue tan grande que todos tenemos miedos, tenemos temores, de esto va a ser una mierda, esto va a ser, hablando en plata, va a ser un truño, pero no, la gente decía todo lo contrario, que les estaba gustando, que les parecía interesante, y nada, simplemente pues di ese paso. No siempre ha sido así, porque yo antes, hace muchísimo tiempo, sí me gustaba escribir, dibujar, música, mil historias de este tipo, la música siempre me ha apasionado mucho, la fotografía, pero todo esto ha quedado atrás. Yo antes hubo una etapa en la que lo hacía simplemente porque sí, me daba igual que estuviera bien, que estuviera mal, simplemente era el hecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque sí, porque te apetece. Y esa es una etapa bastante bonita y es interesante porque no te importa el resultado, simplemente lo haces, pruebas y vas abriendo nuevos caminos. ¿Qué es lo que ocurre? Que crecemos. Y al crecer nos olvidamos muchas veces de este tipo de historias. ¿Por qué? Porque vamos metiéndole muchos miedos, muchos compromisos, muchos es que ya esto no se hace porque ya eres adulto,
porque ya estoy muy ocupado, entonces vamos perdiendo, vamos renunciando, vamos quitándonos y llega un momento que es como ese árbol que vamos talando, vamos quitando y llega un momento que al final terminas siendo tú una persona muy diferente a lo que realmente te gustaría. ¿Qué es lo que has hecho la mayoría de las veces en estas ocasiones? Pues nada, la culpa está en los demás, en el mundo, que está muy mal, que estoy muy ocupado y renunciamos. Pero yo llegué en ese punto en el que yo ya no quería ser el espectador de una historia y yo quería ser en este caso el personaje principal, o sea, el protagonista de mi historia. ¿Cómo? Pues hay que coger el toro por los cuernos, alegrarte y hacer. Y bueno, pues una vez que ya me puse a hacer esto que fue la historia, que es un antes y después, arriesgarte, poner, probar, vi que la gente empezaba ya a devolverme, que es la parte bonita que yo he visto de todo esto. Yo hice una historia, yo transmitía, yo lo que quería es también que fuera un instrumento en el cual yo pudiera llegar a la parte más íntima, a los corazones de la gente o la parte más básica. Yo quería transmitir esa idea y también de cierto modo que recordara a la gente esa etapa que yo ya había perdido también, pero que la pude recuperar porque me apeteció en ese momento, porque yo vi en ese momento que era el momento de que podía recuperarlo y la mayoría me lo han devuelto así. Para mí el regalo, que es la parte positiva de todo esto, ha sido, y además es por eso por lo que yo le suelo llamar como experiencia emocional o es una experiencia en realidad, y por eso de más allá que unas palabras, yo quería llegar, pero sobre todo que una vez que la gente lo leyera, me lo devolviera. ¿Cómo me lo iban a devolver? Con su impresión, con su experiencia, con lo que quiera que sea. Entonces yo llegué a ciertas personas y esas personas me lo devolvían. ¿Cómo? He leído esto, me ha gustado esto, me ha dejado de gustar, yo he interpretado esto y pude llegar a la gente de la manera que de otra manera no podría haber llegado. Entonces al final todo eso avanzó, eran historias que iba pasando a la gente y llegó un momento en el que, como a mí me encantan los retos, abrir nuevos caminos, probarlo casi todo en la vida, a mí me encanta experimentarlo casi todo, ya llegado un momento en que ya había llegado a un top me refiero a que yo ya había escrito, había compartido, pero de forma, digamos, un poco, pues eso, lo que haces impreso, con tus anillitas y llegué a un momento en el que me planteé, ¿por qué no vamos a hacer un poco más? O sea, ¿y por qué no lo hacemos con una editorial? El proceso de la editorial para mí no tenía ni idea, o sea, absolutamente cero. O sea, yo sabía que los libros eran cosas así, sabía que tenían páginas, que tenían hojas y esas 4 cosas que sabemos todos, pero no tenía ni idea, o sea, nada, absolutamente nada. Entonces tuve que aprender todo lo demás y el mundo de la editorial es un poco full. O sea, te tienes que pegar con ellos, tienes que luchar con ellos, tienes que aprender que esto es el código de barras, que te vas a sacar por esta parte y por la otra también. Al final, después de pegarte con ellos y con muchos, conseguí, después de luchar mucho y después de muchas, bueno, también con la ayuda de muchos de los que me han ido acompañando, la colaboración ha sido muy importante y al final conseguí un día, de repente, tener los libros en mi casa. Bueno, ese momento para mí es espectacular, cuando te llegan los libros a tu casa, te llegan las cajas y de repente al ver los libros y yo ya estaba que, vamos, flipaba. Me acerqué al trabajo, Carlos lo habrá visto ese día, iba yo con mi librito, con mi pasahojas y yo flipando. En mi casa lo vieron mis padres y también flipaban. Y ese momento también es súper importantísimo, te acojona muchísimo, porque ese mensaje en la botella ya no era el mensaje que lo hacías con gente que más o menos conocías, es que lo vas a pasar a la gente que no conoces absolutamente de nada. Si la primera parte asusta, la segunda no te cuento nada. Lo vas a meter y lo va a leer gente que no sabes absolutamente nada de ellos. Es más fácil prever las respuestas de la gente que conoces que de la que no. Y ahí también estabas con tus miedos. Pero no, la respuesta también volvió a ser muy positiva, mucho más allá de lo que yo me imaginaba. Y volví otra vez en este caso a recibir lo mismo. O sea, a recibir respuestas de muchos tipos, pero sobre todo era esa segunda lectura. Yo, como es un feedback, yo no me gusta en este caso que se acabe, en este caso, con la parte posterior del libro y ahí ya hemos acabado. Yo lo que quiero es que este libro, una vez que ha acabado, de hecho yo he puesto en la parte de atrás unas direcciones para poder contactar conmigo porque quiero que esto continúe. ¿Cómo? Simple y llanamente que la gente me escriba la experiencia que ha sido porque yo necesito esta parte. Es como cuando haces un dibujo con puntitos y tú tienes que ir rellenando. Y no hay 2 lecturas iguales. Todos, cada uno de los que me habéis hablado del libro, cada uno tiene una lectura diferente. Y para mí es la parte positiva. Y poco más. En principio esto ha sido lo que me ha llevado a escribir. A partir del momento que escribí por primera vez y hice toda esta experiencia, para mí ha sido una antes y un después. Se lo he ido mostrando a mucha gente que antes no sabía ni tan siquiera que escribía. Oscar, por ejemplo, no sabía que escribía, Carlos tampoco.
había mucha gente que no sabía absolutamente nada, entonces al final ha sido también mostrarte una parte muy personal tuya y jugártela. Pero bueno, para mí ha sido una experiencia muy interesante. No sé si escribiré más libros, probablemente que sí, pero por lo menos ya con esto ya me conformo y bueno, me quedo satisfecho. Y nada, ahora que Beto diga lo que quiere, luego ya alguna pregunta si alguno tiene y ya está. Pero la verdad es que tengo mucha suerte, me lo ha puesto facilísimo, se ha presentado él solo, se ha arrancado a hablar, pero bueno, he tenido muchísima suerte, da gusto. Él ha utilizado una frase de Paco Umbral, yo voy a utilizar una de un personaje todavía mucho más ilustre, que es del rey don Juan Carlos. Me llena de orgullo y satisfacción presentar el libro de Daniel Lozano. Además lo voy a decir otra vez, presentar el libro de Daniel Lozano. Pues gracias. Que suena muy bien. Suena muy bien. Y, a ver, yo considero que escribir tiene dos motivaciones. La parte creativa, que es indudable, y sobre todo una sensibilidad que tiene. Lo he leído y es un relato precioso, es un relato que además invita como terapia a que todos nos enfrentemos a nosotros mismos y pongamos que la humanidad es tan fría y tan cruel que por lo menos nosotros tenemos la terapia para nosotros mismos, para ser más felices, para tirar adelante y quitarnos de todos los miedos que tenemos. Y segundo, que es un acto de valentía en varias fases. Pulsar la primera tecla, darlo por terminado y tercero, presentarlo y enfrentarte a los demás, que nunca sabes quién lo va a leer, las críticas que vas a recibir, no sabes qué va a ocurrir, si va a ser aceptado. En este caso la verdad es que yo creo que ha gustado a mucha gente, he hablado con gente que lo ha leído. Es un libro muy interesante que ya le ha quitado el miedo para poder escribir, espero que muchos otros. Por lo menos Este por lo menos ya está escrito y ahora simplemente yo, más que hablar con el público, voy a hablar contigo. Animarte, escribe, continúa. Que yo creo que lo más difícil ya lo tienes hecho. Es más, te cuesta a ti menos hablar en público que a mí. Pues ya hablaste bastante. Sí. Y directamente meterte en ello porque es una cosa lo más bonito que te puede ocurrir. Hacer lo que te gusta, que te lo reconozca la gente y sobre todo con un público tan fantástico como sois vosotros, que he tenido la suerte, pues bueno, ya ¿cuántos años hace? La verdad es que sí, ha pasado mucho tiempo, muchas vivencias y por casualidades de la vida, la verdad. Y yo, pues lo estábamos repasando antes, 20 años quizá, que nos podemos conocer. Las 2 décadas. Sí. Ya hace yo 25 en la administración y ya os conocí. Y ya nos conocíamos, sí. Más de 20 décadas. Sí. Estábamos caminando las décadas. Y tenemos una mala suerte porque precisamente el que nos presentó a todos es el que falta. Así que yo solo espero que cuando venga le pongamos la cara colorada. A ver qué puedo decir. Sí, del libro ya ha hablado él y ha hablado estupendamente. Me gustaría más hablar de Dani, que todos lo conocéis. Pero a ver, un libro así no se escribe si no se tiene una sensibilidad especial, no se escribe si no se tiene una creatividad y yo creo que esto le va a lanzar para muchas otras cosas. Cuesta hablar, ¿eh? Y eso que estamos en familia. Y eso que estamos en familia, sí, pero a ver, que es difícil ponerse aquí, a él le ha resultado mucho más fácil, pero es difícil ponerse aquí. No, pero al final estás hablando un poco en familia. Sí, el paso de ponerte a escribir ya no solamente es sobre todo el paso de escribir por hacer algo que te gusta, sino el hecho de que encima guste. Es que además dicen que el que trabaja en lo que le gusta deja de trabajar y directamente hace lo que quiere, no es un trabajo. Y se nota que le ha puesto el cariño. Me ha gustado mucho. Lo he escribido en segunda persona.
eso implica mucho al lector. Casi que le obliga a ser el personaje central de del relato. Hacer participar a la persona. Exacto. Y casi voy a abusar un poco del mito de Peter Pan y obligarnos un poco a eso, a volver a ser niños, a volver a tener la imaginación que hoy en día con el ritmo de vida que llevamos, la verdad es que lo estamos perdiendo y lo olvidamos, sí. Entonces, poco más puedo decir, la verdad. Estoy encantado y además sobre todo que me llamaran para presentarlo porque... Es el escritor famoso que conozco yo. Bueno, escritor en teoría soy, pero famoso, hombre... A ver, esto es muy fácil. Todo con lo que estás señalado, es más fácil hablar porque luego si hay algún defecto o algún fallo, el problema es el que está al lado. Sí, lo que pasa es que en este caso ha sido al revés. Has dado una exposición magnífica y a mí me lo estás poniendo dificilísimo. Bueno, da igual, al final, igual lo que empezamos al final, lo importante, una vez que ya estamos cerrando la puerta ya no sale nadie. Sí, eso sí, habría que poner un guardia armado fuera y, sí, no puede dejar. Sí, y ejecutarlo directamente. Y poco más, yo creo que si queréis hablar vosotros. ¿Va a haber una continuación de este libro? Porque Eso. hay gente que se ha quedado con ganas. Esa es la gran pregunta. Hay gente que, sabes que yo conozco a mucha gente que me lo ha dicho y que se ha quedado con ganas de que haya una Y segunda no lo parte. tienes que Porque se desvelar. han quedado ahí. A ver, esa la pregunta me la han hecho varias veces, sí, es cierto. Se creó con un fin que era único y es cierto que ese primer fin o primer motivo era para que fuera una historia que acabara ahí. Sí que es cierto que es una historia abierta, pero porque estaba puesta, o sea, está hecho con intención que fuera abierta. Pero las intenciones iniciales, luego todo eso ha ido cambiando, ha evolucionado mucho y la idea era, de momento, hacer esta historia solo única. Sí que es cierto que luego he continuado, porque yo como no me gusta parar, yo luego he escrito muchas más historias. Hay una posible continuación de esta, que ya la tengo yo por ahí a medias, aunque luego, como no me gusta quedarme en un único género, ahora estoy en mitad de otra que no tiene nada que ver con esta, que es mucho más pues aparece cosas que aquí no aparecen, como sexo, violencia o otro tipo de ya sería más novela. Y sí que es cierto que continuación de este tipo de historia puede ser. No voy a decir ahora mismo que sea un sí seguro, pero puede ser. De hecho, hay gente que a principio me pidió más y después, sí es cierto, que hay gente que una vez que ya la ha leído quiere que amplíe más esa historia, pero probablemente, o la idea que tengo yo, no va a ser una segunda parte de esta, va a ser un libro en el cual va a tener un enlace con esta. Probablemente, como esto al final son los sueños, pues al final probablemente sea un sueño, que también habrá otro sueño y en el cual os contaré otra historia de este tipo. Pero ya os iré contando, no sé. Lo que sí parece, desde luego, es que este relato tiene muchísima intención y hablas de personas concretas con nombre y apellidos que seguramente lo habrán leído y el objetivo es, claro, que lo leyeran Sí. Claro. y es algo muy personal lo que hay aquí dentro. Y lo bonito de esto es que al final, una vez que creas algo que en principio puede estar con una intención, un motivo o unas condiciones, lo bonito de esto es que una vez que luego va creciendo, es que luego llega... yo no soy padre, los que sois padres lo sabréis mejor que yo, pero los que sois padres, una vez que tenéis a Bueno, criatura... Ha parido un libro. Ya eres padre. No, pero yo no lo sé. Ya acabas de tener un hijo. Venga. Además dicen, Los dos patas que te quedan. dicen que en esta vida hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, Me ¿no? falta solamente lo del hijo y Que sepas. Sí. Sí, porque ¿lo puedes asegurar al 100%? No. No. Entonces, bueno, pues y quizá ya hayas hecho de todo en esta vida. Un pequeño animalito, no, quita. Es suficiente con uno. Sí. Y nada, no, esto lo bonito es que esta historia que se cuenta a lo mejor yo la puedo crear con unos motivos y luego lo bonito de esta historia es que luego pasadas a muchas más personas, escrita como está escrita, que es para que lo haga propio la persona que lo está leyendo, lo que dice él de cómo está escrito, que está esto, pues, está todo pensado, el tipo de papel, las hojas, los dibujos, incluso las formas en las que lo he escrito, que lo he sugerido muchas veces, para que la persona que lo esté leyendo lo haga propio.
Sí que es cierto que tiene unas intenciones iniciales que luego van cambiando y cada persona que lo haya leído, aunque no tengan nada que ver, porque de hecho ha habido personas totalmente separadas que no se conocen absolutamente nada, que no sé si en alguna vez se juntarán en alguna ocasión, te das cuenta de que ellos también lo hacen propio esa historia. Y eso es bonito, o sea, lo hacen propio y lo hacen, pero propio a su manera, porque han metido su historia. Y eso es lo que me parece tan bonito de esa historia, por lo menos a mí. Mucho más allá de lo que yo esperaba. Y luego, es muy difícil interpretar, es imposible que las personas interpreten una obra de arte de la misma manera. Eso es bonito. Y de hecho eso es lo mejor de las artes, ya sea la literatura, la pintura. Muchas veces es el objetivo del autor, el saber y conocer lo que interpreta la gente de su obra. Es que sin esa parte no... Y sobre todo que apelas a la imaginación. Y la imaginación es tan personal, que estamos todos tan encerrados dentro de nuestra cabeza, que nadie va a poder opinar, no, va a poder interpretarlo de la misma forma. Yo creo que ese es lo bonito de este libro y de este relato, que además nos apela a nosotros mismos para ser mejores personas, para poder conocernos a nosotros mismos y sobre todo pues que utilicemos la imaginación, que la necesitamos como, pues, a veces mucho más que el comer y el beber. Hay una cosa que suelo decir muchas veces a las personas cuando la han acabado de leer o incluso antes, pero sobre todo cuando han acabado de leer, les suelo decir que al final la llave de prácticamente todo en nuestra vida, para lo bueno y para lo malo, está en nosotros. Entonces, en cierto modo, lo que intento es que con este libro, aparte de recordar un poco nuestro lado más infantil, es que recordar que la llave la sigues teniendo tú. Aunque la creas que la tienes olvidado, no. Tú lo has olvidado, pero sigue estando ahí. Entonces la llave, para hacer lo que te dé la gana, lo que quieras, todo, está ahí, siempre. O sea, simplemente tienes que creer, volver a creer en ti y creer que puedes hacer cosas y muchas veces simplemente por hacerlas. Y da igual si te equivocas o no, porque igual que en esa etapa cuando contaba yo que de pequeño dibujaba y hacía mil historias y me importaba un pimiento si lo hacía bien o mal porque simplemente lo hacía, todos deberíamos de volver a recordar un poco esa etapa que hemos tenido todos. Simplemente por eso hago que la gente recuerde un poquito su pasado, para que recuerde que en ese momento, en esa etapa en la que nosotros hacíamos eso, creíamos que podíamos ser, bueno, pues no te iba a decir los reyes de España, pero podíamos ser los emperadores de nuestro propio universo. Y lo éramos por un tiempo. Y éramos capaces de saltar y brincar, y si nos caíamos nos levantábamos. Y no hay que olvidar, o yo lo que no quiero, y con ese libro lo que intenté, no hay que olvidar ese punto, que al final lo tenemos todos. No sé. Te puedo preguntar sobre qué va el libro, que eres la única que no lo sabe. Pues es un sueño, en realidad es un sueño que tiene aquí lo vas a ver, es una chica que tiene un sueño, que le cuenta a alguien, y el sueño al final es la historia que ella misma va contando, lo va creando la historia. Este es mi hermano. Mira, y ahora yo creo que le podemos dedicar Es una historia del sueño que tiene una niña, una chica. Pero no te desveles todo tampoco. No te lo voy a contar porque al final te lo fastidio. Es un sueño que tiene una persona, una chica, una mujer, y ella es la que va a crear luego la historia. Pero es eso, no es otra cosa. Entonces al final vas a tener un sueño en el cual una persona, te la cuento, pero en realidad la estás creando tú. Y es eso, no es otra cosa. Pero no te lo leas como un libro de principio y de final, léetelo un libro como para ti. O sea, un libro para descubrirte a ti misma si todavía no lo has hecho, y para volver a abrir con la llave, la metáfora de la llave, que la verdad es que es muy acertada. Si te has cerrado la puerta para que la puedas abrir, y si ya la tienes abierta, pues para disfrutarlo. Yo no sé si queréis ahora una pregunta más. Por ejemplo, David tenía un discurso que dar también. Por ejemplo, explicar por qué ha venido tarde. Se ha dormido. Además que se lo prometimos a todos, que te queríamos avergonzar según llegar. Sí, y por eso hemos aplaudido. Bueno, no sé si hablo más... Dime. Ya que había dicho que es un libro personal, ¿no? Sí. Mi pregunta no sé si serán las adecuadas, pero Ala. tengo tres, pero bueno, habrá más. Tú hablas. Uno, la señora mayor, ¿quién es? Aclárame esto, las dos gotas de agua gordas, peludas. Ah, Y después hay unos seres negros
puede ser. Si me lo puedes comentar un poquito eso. El personaje al final es que, bueno, tengo que adelantar. Claro, tampoco. Eso a lo mejor es personal, eso a lo mejor debería ser personal. Y yo creo, casi voy a responder antes por él. Sí. Lo bonito es que busques tú qué puede ser. Y seguramente tu explicación sea tan válida o más incluso que la del propio autor. Puede ser, sí. Yo creo que sí, porque apela a tu imaginación. Y tu imaginación, decía, es tan personal que él no puede modular lo que tú piensas ni lo que tú imaginas. Entonces, lo que tú hayas imaginado que puede ser, seguro que es lo correcto. Es lo correcto para mí. Entonces, ahora sí que estaría bien que nos dijera qué es para él. Para mí, a ver, yo cuando creé la historia, hay personajes que lo vas a ver, lo siento porque tendré que avanzar un poquito. Hay personajes que aparecen en la historia y es cierto que habría varias interpretaciones, ¿vale? Con la que yo puse en la historia, la primera, cuando escribes al final es una parte de ti, siempre te lo está escribiendo y él lo sabe, seguro que a la hora de escribir tienes una parte de ti. No es del todo verdadera, me refiero porque tú vas a alterar la realidad para crear un personaje con una intención. Entonces, en este sentido, los personajes lo que quería era que fueran parte de la chica, la que está creando la del sueño. Entonces, en realidad, quería que fueran dos cosas a la vez. Primero, parte de la chica, que le devolvían, porque cada personaje le va a devolver una historia, una conversación, un estar ahí, para que entendiera que son personajes que está creando la propia chica, pero también yo. Entonces, es cierto que en este caso hay personajes que, o gente que me ha dicho que hay algunos personajes que podría ser yo más, por ejemplo, el chico del río, la abuela, etcétera, pero porque al final yo soy un poco de todos, pero quería que fuera también ella, que somos al final todos un poquito mezcla de un poquito de un montón de personajes. Dentro tenemos todos un montón de personajes o de facetas o de caras que en realidad nos crean a nosotros. Cuando terminas de ver la historia, lo verás tú más adelante, cuando acabas de ver la historia, al final esa historia la ha creado la niña, pero la he creado yo, pero la ha creado la niña, la mujer, pero son personajes que le están devolviendo, que le están hablando a ella. Cuando no nos hemos hablado nosotros mismos, siempre nos hablamos de vez en cuando, hacemos conversaciones con nosotros mismos. Pues esas conversaciones, si las transformas en personaje, es lo que tengo ahí. Los personajes como Gotas, peluditos, eran personajes graciosillos, porque también tenía que dar un poco de toque más infantil o más graciosillo, pero también son personajes que van recogiendo unas perecitas. Esas perecitas son lo que tú vas dejando en el camino, las vas dejando tú. Entonces son personajes que tú, es una parte tuya, mucho más fantástica, pero ellos van recogiendo lo que unas piedrecitas que luego son importantes para la historia, pero porque yo también quise hacer una especie de metáfora. Ellos van perdiendo unas piedrecitas, esas piedrecitas que son el camino, pero que son las que pierdes tú. Pero como la propia chica, la propia historia está recogiendo, que está haciendo el viaje hacia su pasado, quise que recogiera esas piedras también de forma metafórica. O sea, un poquito, eso ya sí que era mi interpretación, que luego cada uno lo llevó como lo llevó. Y los personajes peludos, es que hay dos palabras que me sientan fatal, o sea, las odio, son el debes y el tienes, porque te obligan a hacer muchas veces cosas que no quieres. Entonces, de ahí creé la palabra debo, porque es una manera para mí de transformar algo que no te gusta en algo que te gusta, en algo así más graciosillo. Entonces, esos personajes así peludos son como más oscuros, más feos, más... Y esos son los tendebos que son personajes oscuros, que aparecen un poco en la historia, pero también ayudan a eso, para ir separando de esa oscuridad. De alguna manera tenía que crear cómo va transformando la historia de una historia un poco más oscura a un poco más clara. Y los personajes tendebo, los oscuros, ayudan, porque van desapareciendo, luego llega un momento en que desaparecen de la historia. Y es por eso, yo quería hacer desaparecer de mi propia historia también los tendebo, tienes y debes. Ese es el motivo. ¿Y la mujer? La mujer. ¿Qué te la pregunta? La mujer mayor. Ah, la mujer mayor es esa, ya te digo, la mujer mayor en realidad es ella y soy yo. Es ella, porque la personaje, ella misma se está hablando a sí mismo. Toda la historia es una conversación que hace la niña consigo mismo, en realidad. Y toda esa historia, ese sueño lo hace ella. En realidad soy yo, evidentemente, porque lo estoy creando yo la historia, porque soy el escritor. Y yo ya hay parte de mí, todo en realidad. Hay unos personajes que se parecen más a mí, otros que se parecen menos y otros que prácticamente nada. Espero que los tendemos no se parezcan nada a mí.
esto al final, la historia de la mujer, la niña, cuando la mujer mayor, en realidad es ella. Es la parte más, como es la más adulta, la que más experiencia tiene, en nuestros abuelos, como la historia. Yo lo sé. La historia es eso, al final es la parte más adulta que tenemos nosotros. Eso es. Hay una cosa que me gustaría hablar del título, la verdad es que no sé cuál es tu motivación para haberlo elegido, pero realmente piensas, una vez has leído dices el viaje, pero el viaje ¿a dónde? No es a ninguna parte. Y es tan importante a lo mejor un viaje físicamente a algún sitio como el que nos propones, que es un viaje a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, yo personalmente lo he interpretado así. Es un viaje que te has... es un viaje hacia adentro, a descubrirte de nuevo a ti mismo. Y es curioso porque el título, la verdad es que lo he visto acertadísimo. Luego aquí tengo mucho que agradecer en el sentido de, por ejemplo, la parte gráfica, la parte de la portada. Esto me ayudó un amigo que ya no está aquí ahora mismo, que está en Inglaterra, y el chaval me estuvo ayudando para hacer todo el tema de la portada. Los dibujos los hice yo a mi manera, mejor o peor, pero estaban ahí dibujados. Y la portada ahí, por ejemplo, es una parte de lo que me ayudó. De hecho, la parte de atrás está los agradecimientos, que hay un montón de páginas, y por lo menos de bien nacido será bien agradecido, ¿no? Por supuesto. Por lo menos que quede ahí. No sé si alguno más quiere... Dime. ¿Has pensado en reeditarlo y ampliarlo? Que al final tú lo escribiste con una finalidad, ahora ha pasado el tiempo, ya lo ves de otra manera, pero es un libro que terminó, por lo que conozco, bastante bien, ¿no? Yo diría que es medicinal. Mucho. Y creo que a lo mejor no te has planteado el ampliar un poco la historia, no digo tocar lo que tiene, sino ampliar algunas cosas. Claro, es que hay un